Somos gente normal, somos la urbe en tus oídos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto del podcast es muy interesante. Gracias por la invitación, por tenerme aquí, porque me trae buenos recuerdos de mi niñez. Nací pegado al podcast. Nací pegado a un radio Sanyo de 4 baterías. En esa época no se llamaba podcast, sino radio. Rodrigo, cuéntanos un poco quién eres tú, cuál es tu profesión, qué has hecho. Bueno, dice la gente que yo soy actor, director, dramaturgo y todo esto que encierra las artes escénicas. Llevo en esto creo que 39 años con sin contar el año pasado porque ese no existió. Ese se lo comió la pandemia, entonces fue absolutamente improductivo a nivel de quehacer teatral. He estado haciendo eso durante los últimos 38 años. No hay otra cosa más aparte del desarrollo en mis artes escénicas, teatro, cine, algo de televisión también, pero centrado básicamente en el área del teatro. Hablando del teatro en pandemia y de ese año que no existió, hiciste obras de teatro en Zoom, ¿cómo te tocó con lo digital y tu profesión con la pandemia? Bueno, yo nunca he estado muy cerca a lo digital. Escasamente escribo algo en el computador, contesto el celular y ha sido como un enfrentamiento a lo digital a la brava, porque no tenía ningún conocimiento del manejo de las redes, de hacer una obra de teatro para las redes, para ponerlo en YouTube o en estas plataformas. Cuando empezó eso, yo dije, ¿cómo será una obra de teatro filmada? Para mí, ver teatro en pantalla se vuelve feo, no es agradable, no hay sentimiento, es sencillamente una cosa que sucede allá. Se ve uno mal viendo obras que uno graba. Y claro, surge esta problemática en la cual la gente, por no dejar de hacer, hace videos de teatro para las plataformas. Y obviamente yo, como actor o como director o como lo que sea, vi, les soy sincero, una obra de teatro. Del último año, una obra. Y fue exactamente lo mismo que les estoy diciendo. Fue terrible. Me impuse no volverlo a hacer y no lo he hecho. Ver una obra de teatro en las plataformas. También fue un aprendizaje, algo que se enfrentaba en el día a día por no dejar de hacer algo, por mantenerse activos. Entonces se metieron en las plataformas y hacer incluso convocatorias, hacer obras de teatro de 1 minuto, de 5 minutos, porque es que una obra de teatro que dure hora y media normalmente, imagínense si uno a los 5 minutos como yo, ya está aburrido, hora y media no se la aguanta. Entonces ese encuentro con la parte digital para mí fue terrible, fue catastrófico, fue revelador también. ¿Dónde consideras tú que hay más arte? ¿En el teatro, en el cine, en la televisión? Pues indudablemente donde está mayormente concentrado todo el arte es en el teatro, sin menospreciar a sus hijos que son el cine y la televisión, solo que se manejan otro nivel de comunicación, pero definitivamente el teatro es el que abarca la mayor cantidad de expresiones artísticas y que recoge muy bien también el cine. ¿Es la televisión un enemigo del teatro? No, 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 la televisión no es un enemigo del teatro tampoco, porque a mí no me gusta ver teatro en pantalla, quiere decir que sea un enemigo. Y pienso que lo que está es mal enfocada la televisión. Cuando Rojas Pinillas la trajo con un fin que era educación y se planeó el tema para educar a la gente, pero luego lo comercial la cambió y le quitó la educación, le colocó fue diversión, esparcimiento. Entonces entretenimiento eran novelas, era traer películas que no tenían nada que ver, le sacó educación a la televisión. Estaba muy bien enfocada y obviamente tiene un elemento muy poderoso que es que le llega muy fácil a la gente y no tiene que moverse de la casa. Para ver teatro tiene que movilizarse la casa, para el cine tiene que movilizarse la casa, pero para ver televisión no, la puedes ver en cualquier lado. Ahora más, en el teléfono celular uno puede ver la televisión, yo veo las noticias en el celular. Entonces no creo que sea un enemigo, solo que se cambió el objetivo de la televisión y sin querer se volvió un distractor de la parte que nos interesa a nosotros, que es la cultura. ¿Cuándo descubriste que querías ser actor? Dijiste, hey, cuando grande quiero ser actor. Lo de la actuación a mí llegó fue por accidente porque yo obviamente campesino, boyacense de Somondoco, Boyacá, llegué a la ciudad, mi padre nos trajo muy jóvenes, me trajo muy joven a la ciudad junto con mis hermanos. Entonces yo cuando ya terminé el bachillerato, yo lo que tenía cercano era el campo, el agro, y entonces quería ser ingeniero agrónomo. Es decir, en ese momento todavía me fascina, si lo pudiera hacer lo haría. Y estando en esa búsqueda de universidades en cual iba yo, una de las que fui fue La Salle, que quedaba, o queda, perdón, en la Candelaria
Candelaria, en la calle 11 con carrera segunda, primera. Y me presenté, creo que pasé. Pero bajando en una ocasión de la Universidad de La Salle, quedaba en la carrera cuarta o quinta, con calle 11, entre calle 11 y 10, la ENAD. Y por esas cosas de la vida, crucé por el frente y vi esa vaina que decía ENAD. Y entonces leí que era Escuela Nacional de Arte Dramático. Me pareció interesante y también decía que estaban abiertas las inscripciones. Entré a ver cómo esa vaina y pregunté que cómo era la cosa. Me explicaron y yo dije, qué bien, voy a inscribir. Y me inscribí. Me citaron a una entrevista, fui a la entrevista y no me aceptaron. No sé por qué, pues a mí me preguntaron que qué sabía, pues yo nada. Lo más cercano que yo había tenido al teatro era cuando lo llevaban uno del colegio, por ejemplo, al Circo de Gret, que es un circo que después se quemó, y la televisión. Entonces uno veía lo de la actuación como muy lejano, como de gente por allá, que no era de uno. Pero cuando vi esa vaina dije, ve, eso se estudia, el teatro se estudia, la gente estudia para hacer esta vaina. Entonces por eso me metí ahí. No me recibieron, pero yo estaba muy joven, era adolescente, casi saliendo de la adolescencia, y había un periódico en Bogotá que llamaba El Espacio, y El Espacio cumplía unas funciones que hoy tiene el Jet Set, por ejemplo, como esos donde se sientan un poco de gente a hablar de los chismes de la ciudad, etcétera. Ese periódico cumplía en la última página, en la penúltima y en la última página cumplía con esa labor del Jet Set y del chisme. Tenía el horóscopo y en la última tenía pues los chismes. Y lo más fantástico, había una chica desnuda. El periódico era para ver la chica desnuda, obviamente con panty pero sin brasier. Entonces uno quería ver eso. Era lo más fantástico que le podía pasar a uno en la vida. Apenas llegaba El Espacio, uno compraba El Espacio y ¡buah! Al final la chica desnuda. Era la labor de todos los días, de lunes a viernes. Uno veía el horóscopo, se leía su signo y luego pasaba a la última página, leía los chismes y eso era fantástico, ¿no? La única chica que uno tenía acceso a topless, que llaman, ¿no? En esa área de la chica había al final la columna Juan Sin Miedo. Hablaban abiertamente de todo. Y al final de esa columna encontré un día un avisito que decía clases de actuación, Teatro La Mama, calle 63, número 960, teléfono 211-2709. Me acuerdo todavía. Y yo pues me fui para allá y golpeé, escribí, me citaron y ahí quedé haciendo teatro. Se me fue para el carajo todo lo que quería hacer en la universidad. Quería ser ingeniero agrónomo o ingeniero forestal, lo que hubiera. Yo quería algo con el campo. Y por eso, hoy día, 38 años después, sigo haciendo teatro. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil de interpretar? Hay dos. Uno, interpretarme a mí, que eso creo que uno nunca lo logra, poder seguir siendo lo que soy. Y el otro, el trabajo de ser director de teatro. Es un personaje que tiene muchas responsabilidades, porque creo que me ha ido bien en la representación de personajes en escena. Considero que me ha ido bien, la gente me ha dicho que chévere, que bonito, yo les creo, procuro creerles. Pero lo más difícil que he logrado es ejercer la labor de director y tener 12, 15 actores confiando en mí. ¿Cómo se pensiona un actor? ¿Cómo se pensiona un director de teatro? No se pensiona. Si pensamos que se vaya a pensionar porque el Estado lo pensione, no se pensiona. Nunca se va a pensionar. Ya sería una iniciativa propia de que yo, como una persona que se inscribe a un sistema X o Y lo tenga como propósito pensionarse. Un día me voy a retirar y quiero que me den 1.000.000 o 500.000 pesos para poder comprar las aspirinas que necesito para seguir viviendo. Porque en últimas es eso, la pensión te da para el bus y para comprar los medicamentos para poder mantener tu vejez y llegar medianamente sano a la vejez. Es decir, como que uno tratar de no llegar allá, pero es algo inevitable. Se están hablando de la pensión de los actores, pero no es una problemática de los actores, es un problema de todo el mundo, sino que nosotros somos un poco más visibles y lo hablamos más abiertamente y lo denunciamos y hablamos y lo comentamos, incluso en las obras de teatro lo hacemos, la gente lo hace en cine, se habla de eso, de los actores de televisión que no tienen pensión, nunca la van a tener. Creo que no es un propósito del ser humano. ¿Qué sería? Un propósito del ser humano como individual, es una obligación del Estado mantener a esas personas que han trabajado durante toda su vida, que le han dado su arte o su trabajo en el que sea y se han enfrentado al mundo y le han dado su fuerza laboral, que el Estado vea por ellos en su vejez. Tenemos por entendido que también has estado en proyectos de televisión. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese tema? Sí, la televisión es algo que algunos sectores no lo ven como una obra de arte. Creo que la gente debe entender a la televisión. Entonces, si yo voy a entrar en pelea con el sistema, yo soy el que tengo que rectificarme, no la televisión. En el caso de los actores, hacemos telenovelas, sabemos perfectamente que no vamos a hacer una obra de arte. Una telenovela no es una obra de arte. Y a eso debemos enfrentarnos y debemos aceptar y debemos ver desde el punto de vista de lo que significa la televisión y no desde mi punto de vista como hacedor de arte. Yo sencillamente pongo al servicio mi conocimiento como actor, como creador de personajes, como receptor de información del director de televisión para bien de un espectáculo que la gente va a ver en la pantalla chica. Oye, Rodrigo, cuando vas por la leche, los huevos, ¿tú aún sigues actuando? Sí, porque uno nace actor. Alguna vez alguno de mis actores decía, bueno, ¿usted cuándo empezó a actuar?
No, yo cuando me escribí en la escuela, no sé qué, le digo, no, que y bueno, listo, bien. Ahora, ¿cuál fue la primera actuación que usted vio? No, que yo vi el actor no sé qué, y eso yo que, uy, y yo dije ahí mismo me transporté y yo quiero ser como ese. Le dije, no sea mentiroso. El primer actor que usted vio fue a su mamá haciéndole coquite. ¿Quién es uno lindo, bello, precioso? Ese es el primer actor y su mamá no estudió actuación. Vamos por el mundo actuando todo el tiempo. Puede uno estar vuelto una porquería, muerto de hambre, pero entra al supermercado digno, con la cara adelante y ¿a cómo es el pan? Y uno tiene nomás 200 pesos en el bolsillo y el pan vale 300. Ahí uno empieza a actuar, ah, qué vaina, ah, ya vuelvo, porque se me quedó la plata, no tengo con qué pagar. Ya vuelvo, no le alcanzó, ahí está actuando. Todo el tiempo uno está actuando. Y sobre todo cuando uno se vuelve una persona famosa o que tiene una reputación, tiene que conservarla. Es decir, tiene que mantener ese estado, que nadie lo vea jodido. Y más ahorita en pandemia que todo el mundo estamos jodidos. Entonces uno dice, no, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Me ha ido, sí, no he podido hacer nada, pero estoy bien. Mentira, está actuando. Elementos del teatro clásico que tú no ves en el teatro de nuestros días y quieres volver a ponerlo en uso. Cuando yo empecé a hacer teatro, a uno de los sitios que uno iba a ver teatro clásico era el Teatro Libre, que era el más representativo de teatro clásico. Entonces quería uno ver Hamlet, 6 personajes en busca de un autor, etcétera, etcétera. Pues uno iba al Libre. Ese era el lugar para ver teatro clásico y el cual uno como actor se nutría. Para mí eso era fantástico. Hoy día lo sigue siendo. Algunas obras de las clásicas, por ejemplo, digamos Shakespeare, y las empieza a intervenir, empieza a contemporanizar. Hoy en día los grupos de teatro como La Mama, La Candelaria, Petra y algunos otros cogen estas obras y las hacen adaptaciones o a partir de ese texto hacen su propia propuesta. Yo acabo de salir de una propuesta donde intervenimos 5 horas de Shakespeare, que se llama Still Alive. Tocamos las 5 horas, pero no lo hacemos clásico. Tocamos los clásicos, nos untamos del clásico. Yo creo que eso como proyecto creativo, formativo, investigativo, es muy bonito, es muy lindo. Pero el clásico no va a dejar nunca de ser clásico. Nunca va a desaparecer, definitivamente. ¿Para qué teatro en estos días? Nos hemos dado cuenta que el teatro sí se necesita. Y sí se necesita no solamente para la gente, sino para nosotros mismos. ¿Por qué seguirlo haciendo? Porque después de este olvido del sistema de gobiernos, porque nos olvidaron, dejaron, nos relegaron, nos dijeron ustedes no, ustedes de ultimitos, pero definitivamente el teatro es lo que se necesita. ¿Cómo sería si ellos hubiesen usado a los artistas como pedagogos para enfrentar el COVID? Aquí no, aquí nos sacaron y nos olvidaron. Pienso que hubiese sido muy bueno eso, que hubiesen usado a los actores, a los artistas en un programa pedagógico para manejar todo lo que se está haciendo. Pues no, ellos se dedicaron solamente a la televisión y a poner partes, a cobrarte 1.000.000, lo cual es terrible. ¿Quién va a pagar el millón? Nadie lo va a pagar, nadie va a pagar eso. Si a mí me ponen un parte, digo, no. A mí ya no, a mí que déjenlo ahí, no voy a pagar eso. Entonces, pero se olvidaron de esa parte pedagógica, que los actores, que los artistas o los grupos de teatro lo hubiesen hecho muy bien. ¿Para qué sirve? Obviamente, educación. Ayer otro grupo cerró sus puertas. Fue un aniquilamiento de los hacedores del teatro. Sobre todo los que más se acabaron fueron los grupos sin sala que fueron desapareciendo, que dependían de otras salas. Y esas salas que también fueron muriendo. Podría decir que fue a propósito. Es decir, tú te contaminas en una sala de teatro, ¿cierto? Por entrar a una sala de teatro donde solamente te dejan entrar el 30%, corres el riesgo de contaminarte del COVID, pero no te contaminas en un bus de Transmilenio. ¿Cómo? No sé, pero eso es lo que pasa. No te dejan meter 10 personas en una sala, pero sí dejan meter 100 o 200 personas en un bus y ahí no se contamina. Entonces aquí estamos jugando. ¿Crees tú que ya tienes tu legado en el teatro colombiano? ¿Qué sientes que estás aportándole a las artes escénicas en Colombia? No lo había pensado. No había pensado eso. Lo que pienso de lo que yo hago está muy ligado a lo político, obviamente. ¿Por qué hago yo teatro? Porque me gusta, porque me divierto, sobre todo porque me divierto. Y porque quiero decir algo, quiero contar algo, quiero que algo le quede a la gente. El legado solo lo sabrá, lo dirá la historia. En principio, no busca eso. Desafortunadamente, a estos que han dejado un legado se lo han hecho saber al mundo, pero ya después de que están muertos, ¿ya para qué? Después de muerto, los homenajes no sirven para nada. Esos son como para unos terceros. El legado que yo le dejo sería a mi familia, que van a tener tema para hablar durante mucho tiempo, sobre todo el día de mi muerte. Van a hablar mucho. Entonces van a decir, bueno, ese sí fue terrible, ese cómo se puso a hacer teatro, ¿para qué? Si se va a morir de hambre. ¿Acaso es que la gente del resto no se muere? Claro que se van a morir de alguna huevonada. Pues nosotros nos vamos a morir felices por lo que hicimos, porque yo si me muero al día que termine de hacer teatro, espero no dejarlo de hacer, o al menos dejarlo de ver, porque cuando esté viejito iré a ver, ya no lo podría hacer, pero sí iré a verlo en la medida que mi condición física me lo permite.
bonita. El legado será ese, la historia lo dirá y alguno de mis bisnietos de, oiga, mi tatarabuelo fue actor. Ah, igual que mi hijo que acaba de nacer, va a querer ser actor. Ah, qué bueno, porque ahora ya la tecnología te va a decir qué vas a hacer cuando veas. Ya los millennials habrán desaparecido dentro de 100 años y ya será otro cuento. Mito o realidad que si se elimina a los artistas de la sociedad no pasaría nada. El mundo se acaba. ¿Por qué? Porque cuando viene la catástrofe final, cuando el apocalipsis, alguna vaina, una nueva generación de gente, como ha pasado, y empezamos a escarbar en la tierra a ver qué encontramos, no vamos a encontrar un tipo con su mano grande en el corazón y un tamal en la otra, sino vamos a encontrar arte, vamos a encontrar esculturas, escritos, lo que sea, pero vamos a encontrar arte. Esto no desaparece. Desaparecen los políticos, eso sí. Cuéntanos una anécdota relacionada con alguna película que grabaste. Bueno, hay una que sirvió a mí mucho como actor, como director y como hacedor de espectáculos, no solamente en el cine, sino teatrales, que es no pasar por encima de los detalles. Alguna vez hice con el cine norteamericano una película que se llama María Full of Grace, María llena de gracia, con un director norteamericano de cine independiente. Quedé en esa película casualmente porque coincidía mi estadía en Nueva York, entonces aquí me llamaron que había un casting para una película que se iba a hacer aquí en Latinoamérica y que no puedo hacer el casting porque yo voy para Nueva York. ¿En qué me llamó? Dijo, ah, chévere, entonces hace el casting en Nueva York. Hice el casting en Nueva York y quedé en la película. Seguro que si hubiera hecho el casting aquí en Bogotá, no había quedado, porque eso ya, aquí hay como una cosita amarradita, ¿no? Eso lo sabemos los actores. Ahí hay como digamos una mafia que ya sabe, no, este es el famoso, pero yo di con la suerte que me enfrenté al director y ahí hice el casting. Entonces él me dice, esto no lo sabe nadie, ahora lo van a saber todos, me dice, mire, yo estoy haciendo casting para ese personaje en Bogotá, porque el personaje lo iban a escoger aquí, en Bogotá y en Quito, pero me gusta lo que usted hizo, pero por respeto a ellos, debo ver Bogotá y debo ver Quito. Pero yo quiero que usted lo haga. Entonces, sencillamente, espera mi llamado. El caso fue que finalmente Joshua me llamó, dijo, no, quedaste tú, listo, chévere, quede en la película. Obviamente aquí que la gente quedó como con el ojo abierto, como así, porque si aquí ya tenemos el actor, no, yo quedé, ya. Yo quedé feliz también, porque me enfrentaba a una cosa nueva, que era hacer cine independiente norteamericano. Pero la anécdota va a lo siguiente. Yo hice una escena que tuve que ir casi un mes a hacer un estudio de un personaje, de cómo era, y Joshua me dijo, mire, es aquí así, el personaje es aquí así, mire, el personaje es ese señor que vaya, usted mírelo bien, si tiene que cambiar es el guión, pero si usted piensa que esto ya no sirve, cámbielo y póngale lo que usted quiere. Y estudia, Germán. Claro, yo terminé interviniendo medianamente el texto, porque dije, no, esto ya no, esto como que ya no es de colombiano, esto es como muy norteamericano, esas palabras no funcionan. Terminé interviniéndolo mínimamente, pero lo intervine. El caso fue que yo hice mis escenas y se fueron, porque eso en esa época eran magazines que se iba, no era mucho, pero ellos lo hacen en magazines fotográficos como debe ser, ya no es eso pues cine que es digital, ellos lo hacen bien. Entonces mandaron esos magazines para Los Ángeles y ya yo terminé y me vine para Bogotá, terminé y cuando de pronto, ¡tin!, el productor Rodrigo que tiene que volver otra vez a grabar. Y dije, ¿qué pasó? Vuélvame otra vez, yo otra vez. La locación de mis escenas era en Quito. Bueno, una población cercana a Quito. Y me dice el director, usted está aquí por culpa de un pelo. Y me ponen a ver la película. Y en una esquinita de la pantalla había un pelito que se movía así, se movía. Si uno la ve en la pantalla del computador, no lo ve. Pero lo ponen en la pantalla grande, el pelo se ve como un lazo haciendo así. Entonces hubo un problema que no hubo el que limpia el lente, que siempre hay uno que sacude por prevención, pues no vieron el pelo. Pero en Los Ángeles sí lo vieron. Y devolvieron toda la escena y tuve que repetir. ¿Cuál es lo que me queda a mi enseñanza? Mire, no puede pasarse uno de nada. El menor detalle tiene que ser corregido. Y eso lo tiene el cine norteamericano. Por eso son exitosos. Por eso todo lo hacen bien. Eso van hasta el último detalle. Y lo hacen bien. Aquí dice como el mexicano, ustedes déjenlo, pues ahí se va. Acá fracasamos por un pelo. Aquí fracasamos, podemos fracasar por un pelo. Claro, aquí por un pelito se nos va todo pa'l carajo. La experiencia que tuve gratamente con el cine independiente norteamericano. Ya que estamos hablando de cine, les recomiendo una película. Bueno, ¿cuál para recomendársela a todos? Sí, creo que está en esas plataformas, Vimeo, no sé qué, dónde es que manejan eso. Busquen Postales Colombianas. Y eso ya es cine independiente colombiano. Es una película que me gusta trabajar porque habla de lo nuestro. Que eso es lo que le falta a la gente aquí. Hablar de lo nuestro y enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra problemática. Decir las cosas abiertamente sin irnos por la rama. Entonces Ricardo Coral, el director aquí y guionista de esta película, hace un trabajo sociopolítico
político muy directo en lo que nos pasa en este país. Y ahora recordando, la hicimos hace 8 años, creo yo, si no más, sigue siendo vigente todo lo que muestra la película. Entonces vale la pena que la gente la mire, haga un análisis de qué está haciendo, cómo se está comportando y qué es lo que ve, que todavía nosotros somos muy sumisos, no nos comprometemos con lo que hacemos, por eso no nos quieren, porque nosotros sí nos comprometemos con lo que hacemos, sí lo decimos abiertamente, y como nosotros lo decimos abiertamente, le llegamos muy directamente al pueblo, y por eso nos quieren callar, y por eso es que nos han eliminado, y por eso nuestros grupos ya están acabando. Gracias, Rodrigo, por haber compartido esta charla con nosotros. Recuerda que somos gente normal, somos La Urbe en tus oídos, y estamos acá contándole a todos sobre la gente normal. Gracias a ustedes por la invitación al podcast. Somos gente normal, gente normal, gente normal, gente normal.